No fue un milagro delante de una multitud, no fue una tormenta detenida, no fue un muerto saliendo del sepulcro. Fue una conversación junto a un pozo. Y sin embargo, pocas escenas muestran tanto el corazón de Cristo como esta. Porque allí no solo habló de agua, habló de la sed escondida del alma. Y esa conversación alcanzó a una mujer que llevaba demasiado tiempo viviendo por fuera, mientras por dentro seguía vacía. Hoy vamos a Sicar, a una tierra que muchos evitaban, a un camino que otros preferían rodear, a un brocal antiguo levantado sobre una historia vieja. Y vamos a seguir los pasos de Jesús cuando se sentó cansado a esperar a una persona que aún no sabía que estaba siendo esperada. No es un relato de gente poderosa. Es un relato de cansancio, vergüenza, verdad y gracia. Y termina con una idea sencilla. Cristo no saca tu verdad para hundirte. La saca para darte agua viva. Antes de llegar al pozo, el camino ya estaba diciendo algo. Jesús salía de Judea y se dirigía a Galilea. Lo normal para muchos judíos de su tiempo era rodear Samaria, evitar el trato, evitar la mezcla, evitar la incomodidad de pasar por una tierra que miraban con recelo. Pero Jesús pasó por allí, como quien no organiza sus pasos según el desprecio heredado, como quien sabe que hay encuentros preparados por Dios, aunque los hombres los consideren impropios. Entre judíos y samaritanos no había una simple diferencia de costumbres. Había una herida larga, había memoria rota, había una historia de templos, mezclas, acusaciones y rechazo. Se habían acostumbrado a vivir cerca y sentirse lejos, a cruzarse sin reconocerse, a conservar la religión y perder la misericordia. Por eso, cuando uno lee este relato, no está viendo solo a un hombre y a una mujer junto a un pozo. Está viendo a Cristo cruzando una frontera que otros daban por natural. Llegó a una ciudad de Samaria llamada Sicar, cerca del campo que Jacob había dado a José. Allí estaba el pozo, antiguo, hondo, con siglos encima. No era un lugar improvisado. Era un sitio cargado de memoria, usado por generaciones, repetido por los días como una costumbre firme. Y junto a ese pozo, en medio del calor, Jesús se sentó. El texto dice algo pequeño y enorme a la vez. Estaba cansado del camino. Eso también importa, porque el Hijo de Dios aparece aquí sin escenografía de grandeza. No entra en la escena rodeado de fuerza visible. No llega como alguien que no siente el peso del mundo. Llega cansado, con polvo en los pies, con sed real, con el cuerpo atravesado por el trayecto. A veces olvidamos eso, que la santidad de Cristo no lo alejaba de la fatiga humana. Él sabía lo que era avanzar bajo el sol. Era cerca de la hora sexta, el mediodía, cuando la luz cae vertical y no deja sombra amable, cuando el aire parece quieto, pero quema, cuando sacar agua es más duro que al amanecer o al caer la tarde. No era la hora más cómoda para ir al pozo. Y precisamente por eso, la llegada de aquella mujer tenía algo de costumbre triste, como si hubiera aprendido a elegir el momento en que encontrar menos miradas. Ella vino sola, con su cántaro, sin conversación, sin compañía, sin la pequeña protección que a veces ofrece ir junto a otras mujeres. Hay silencios que dicen más que muchas frases, y el de aquella escena decía bastante. Venía a hacer una tarea diaria, pero también parecía venir a esquivar el roce de la gente, a pasar desapercibida, a cumplir con lo necesario y volver. Como quien ya ha aprendido a vivir a cierta distancia del juicio ajeno. El pozo estaba allí desde hacía mucho tiempo. La ruta hasta él también.
Seguramente aquella mujer había repetido ese trayecto infinidad de veces, paso tras paso, día tras día, cántaro tras cántaro. Y sin embargo, ese día no era igual a los demás, porque a veces la vida parece cerrada dentro de una rutina hasta que Dios decide sentarse justo en medio de ella. No en un templo, no en una fiesta, no en una visión deslumbrante, en una tarea de todos los días. Entonces Jesús rompió el silencio con una frase sencilla: dame de beber. No fue una declaración solemne, no fue una enseñanza larga, no fue una reprensión, fue una petición humilde. Y esa sencillez es parte de la belleza del relato. Porque Cristo pudo empezar de muchas maneras, pero escogió una que abría la puerta sin violencia. Se acercó pidiendo, no aplastando. Empezó desde la cercanía de una necesidad compartida. Sed. La sorpresa de la mujer fue inmediata. ¿Cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber que soy mujer samaritana? La pregunta llevaba más dentro que simple asombro. Llevaba años de distancia. Llevaba heridas colectivas. Llevaba una experiencia aprendida, como si dijera: los tuyos no suelen tratarnos así. Los tuyos no se sientan a pedirnos nada. Los tuyos no comparten con nosotros lo cotidiano. Y además estaba el otro muro. Ella era mujer. Él era un rabí. Hay personas que ya están tan acostumbradas a la distancia que la bondad las desconcierta. No porque no la deseen, sino porque casi no la esperan. Tal vez esa mujer conocía bien las miradas rápidas, las conversaciones cortas, el desprecio sin palabras. Tal vez sabía lo que era ser medida antes de ser escuchada. Y de pronto, frente a ella, había un hombre que no retrocedía, que no la usaba como ejemplo de pecado, que tampoco fingía no verla. Simplemente le hablaba. Pero Jesús no se quedó en la superficie de esa sorpresa. Llevó la conversación más adentro. Si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice, dame de beber, tú le pedirías y Él te daría agua viva. De pronto, el centro de la escena cambió. Ya no se trataba solo del pozo antiguo, ni del cántaro, ni de la sed del mediodía. Jesús estaba apuntando a otro tipo de necesidad, a una más profunda, a la que el cuerpo no puede nombrar del todo, pero el alma siente sin descanso. La mujer respondió desde lo que podía ver, y eso también es muy humano. Miró el pozo, miró que Jesús no tenía recipiente, miró la hondura, y dijo, en esencia, no tienes con qué sacarla, y el pozo es hondo. Cuando Dios empieza a hablar del interior, uno muchas veces responde desde lo exterior. Cuando Dios toca la eternidad, uno piensa en la cuerda, en la piedra, en la lógica del momento. No es rebeldía siempre. A veces es simplemente costumbre de vivir pendiente de lo visible. Luego añadió otra pregunta. ¿Eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo? Y ahí se ve algo interesante. Ella todavía estaba midiendo a Jesús con las referencias conocidas. Jacob era grande. El pozo era antiguo. La tradición pesaba. Y lo nuevo parecía improbable. Nos pasa lo mismo. Tendemos a pensar que lo heredado, lo repetido y lo antiguo bastan para sostener la vida. Pero un pozo, por profundo que sea, solo resuelve la sed por un rato, no sana el vacío del corazón. Entonces Jesús puso palabras claras, donde ella todavía tenía intuiciones mezcladas. Cualquiera que beba de esta agua volverá a tener sed. Esa frase no era solo una observación física, era un diagnóstico del alma humana. Porque hay muchas aguas en este mundo que dan alivio breve, relaciones, logros, rutinas,
aprobación, deseos cumplidos, distracciones. Por un momento parecen bastar, pero luego la sed regresa. Y no solo regresa, a veces vuelve más honda, porque uno pensó que esa vez sí encontraría descanso, que esa vez sí el alma quedaría en paz, que esa vez sí ya no haría falta correr detrás de algo más. Pero el corazón humano es un lugar serio, no se llena con cualquier cosa. Puede entretenerse, puede anestesiarse, puede acostumbrarse, pero llenarse de verdad es otra historia. Y Jesús vino precisamente a hablar de eso. Mas el que beba del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Ya no un alivio prestado, ya no una ayuda para unas horas. Fuente, vida naciendo dentro. Algo que no depende del próximo cántaro ni del siguiente día. Jesús no estaba ofreciendo una religión más, no estaba ofreciendo un ritual adicional. Estaba hablando de transformación interior, de vida nueva. La mujer todavía no entendía del todo, pero algo ya se había movido dentro de ella. Le dijo: Señor, dame esa agua para que no tenga yo sed ni venga aquí a sacarla. Aún pensaba en términos prácticos. Todavía imaginaba una solución visible para una carga visible. Y sin embargo, en esa petición ya había una grieta abierta, porque muchas veces Dios empieza a tirar de nosotros desde un deseo pequeño para llevarnos a una necesidad mucho mayor. Entonces llegó el momento más delicado de la conversación. Jesús le dijo: Ve, llama a tu marido y ven acá. Hasta ese instante, la charla podía moverse en un terreno casi abstracto. Agua, pozo, tradición. Pero con esa frase, el relato entró en la herida. En el lugar que ya no se resuelve con palabras generales. En el territorio donde la sed del alma tiene historia, nombres, recuerdos y vergüenzas. Ella respondió: No tengo marido. La frase era verdadera, pero también era incompleta. No era una mentira abierta, era una verdad corta, una de esas verdades que uno usa para no abrir la puerta entera, porque hay dolores que no se cuentan con facilidad. Hay partes de la vida que uno aprende a encerrar detrás de una respuesta suficiente, lo justo para que la conversación no siga, lo justo para protegerse. Jesús no la dejó escondida detrás de esa media verdad, pero tampoco la atacó. Le dijo: Bien has dicho, no tengo marido, porque 5 maridos has tenido, y el que ahora tienes no es tu marido. Y ahí el relato se vuelve hondísimo, porque Cristo mostró conocimiento completo sin perder ternura. No habló como quien disfruta exponer. No habló como quien clava una acusación para humillar. Habló como quien pone luz donde hace falta que entre la luz. Aquella mujer quedó delante de alguien que lo sabía todo. No un rumor, no una parte, no una reputación confusa. Todo. 5 historias detrás, 5 intentos, 5 veces de buscar casa, amor, estabilidad o descanso. Y ahora una relación que tampoco podía llamarse hogar verdadero. Uno puede imaginar cuánta decepción había reunida allí, cuánto cansancio, cuánta dignidad golpeada por los años, porque no se trataba solo de contar maridos, se trataba de una vida rota en la búsqueda del amor, de la experiencia repetida de esperar algo y verlo derrumbarse, de la sed de pertenecer a alguien y terminar otra vez con las manos vacías. Cuando Jesús nombró su historia, no solo señaló una conducta, señaló una herida. Esa mujer no era simplemente una pecadora en abstracto, era una persona que llevaba años intentando calmar el alma en pozos que volvían a secarse.
Aquí el relato deja de ser solo suyo y empieza a rozarnos a todos. Porque tal vez no todos repiten su misma historia, pero sí repetimos a menudo su misma sed. Cambiamos de pozo, cambiamos de expectativa, cambiamos de refugio. Pensamos que el próximo sí bastará, que la próxima etapa sí curará lo anterior, que ahora sí el corazón quedará quieto. Y a veces ni siquiera nos damos cuenta de cuánto estamos bebiendo de lugares que no pueden sostenernos. Frente a esa exposición, la mujer hizo algo que también es muy humano. Cambió el terreno de la conversación. Señor, me parece que tú eres profeta. Nuestros padres adoraron en este monte, y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. Muchos leen esto como evasión pura, y quizá, en parte, lo era. Pero no solo eso. Cuando la verdad te toca, una de las preguntas que más surge por dentro es esta. Entonces, ¿dónde encuentro de verdad a Dios? Ella llevó la conversación a la disputa antigua entre samaritanos y judíos. El monte Gerizim por un lado, Jerusalén por otro, el lugar correcto, el altar correcto, la tradición correcta. Y no deja de ser notable que, incluso en medio de su vida rota, seguía existiendo en ella hambre de respuesta espiritual. La confusión no había apagado del todo la búsqueda. Tal vez estaba enterrada, tal vez mezclada, pero seguía ahí. Jesús respondió, elevando la escena por encima de los bandos. Le dijo que venía la hora en que ni en aquel monte ni en Jerusalén se adoraría al Padre como si el lugar exterior fuera la clave definitiva. No porque la verdad diera igual, no porque toda diferencia se borrara en una religión cómoda, sino porque estaba llegando algo mayor. La adoración verdadera no sería cuestión de geografía solamente. Sería cuestión de espíritu y de verdad. Dios es espíritu y los que le adoran, en espíritu y en verdad, es necesario que adoren. Eso no era una frase decorativa, era una puerta inmensa. La mujer llevaba años viviendo entre verdades a medias, entre afectos a medias, entre coberturas incompletas, y ahora Cristo le decía, en esencia, el Padre no busca apariencia religiosa, no busca un cuerpo en el lugar correcto con el alma escondida. Busca verdad. ¿Qué fuerza tiene eso? Porque en el fondo todos tendemos a preferir una religión que nos permita permanecer ocultos. Un sistema correcto por fuera, una costumbre aceptable, un lenguaje conocido, algo que nos deje seguir sin abrir el corazón entero. Pero Jesús fue al centro. El Padre busca adoradores que se acerquen sin máscaras, no perfectos, no impecables, verdaderos. Ahí hay temor, pero también descanso. Jesús añadió además algo decisivo. Vosotros adoráis lo que no sabéis. Nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. No estaba diciendo que la verdad fuera difusa, ni que todos los caminos llevaran igual al Padre. Dios había trazado una historia real, una promesa real, una línea concreta desde Abraham, Isaac, Jacob, Moisés, David y los profetas. Pero esa historia estaba desembocando allí, frente a una mujer samaritana, en una revelación viva. Entonces la mujer pronunció la esperanza que todavía conservaba. Sé que ha de venir el Mesías, llamado el Cristo. Cuando Él venga, nos declarará todas las cosas. Es una frase hermosa, porque muestra que, en medio de su confusión, aún no había renunciado del todo a la posibilidad de una respuesta final, como si dijera, yo no entiendo bien todo esto, pero quizá cuando llegue el ungido de Dios, por fin algo quedará claro. Y Jesús respondió sin rodeos, yo soy
el que habla contigo. Ahí junto al pozo, sin templo, sin fiesta, sin tribunal, sin multitud, Cristo se reveló a una mujer rota. Eso es inmenso. No eligió para esa revelación una escena solemne ante los respetados. La dio en Samaria, a mediodía, a una persona marcada por su historia, como si el cielo estuviera dejando claro, desde muy pronto, que su salvación no iba a girar alrededor del mérito humano. En ese instante llegaron los discípulos y se sorprendieron de verlo hablar con una mujer. El texto deja ver el asombro, aunque nadie se atrevió a preguntarle abiertamente qué buscaba ella o por qué hablaba con ella. Ya eso dice bastante. Incluso los cercanos a Jesús todavía estaban aprendiendo el ancho real de su misericordia. Ellos veían una escena extraña. Jesús veía una vida rescatada y una ciudad a punto de ser visitada. Entonces ocurrió uno de esos detalles pequeños que sostienen todo un relato. La mujer dejó su cántaro. Lo dejó allí, junto al pozo. El mismo objeto con el que había venido. La misma carga necesaria del día. Lo dejó porque de pronto aquello ya no era lo central. No significa que el agua del cuerpo dejara de importar. Significa que había aparecido algo más urgente. Cuando el alma es tocada de verdad, ciertas prioridades cambian de sitio sin necesidad de que nadie lo explique demasiado. Y ella fue a la ciudad. La misma mujer que seguramente buscaba horas de menos exposición, ahora entraba a hablar con la gente. Eso ya es un cambio fuerte. La vergüenza suele empujar al escondite. La gracia, en cambio, devuelve voz. No porque te convierta en alguien ruidoso de repente, sino porque ya no estás sosteniendo tu vida solo con defensa. Algo en ella se había puesto en pie. La que vino sola volvió buscando a otros. Lo que dijo no fue una clase, no fue una doctrina elaborada, no fue un discurso perfecto. Dijo algo simple y poderoso. Venid, ved a un hombre que me ha dicho todo cuanto he hecho. ¿No será este el Cristo? Esa frase tiene una fuerza especial, porque no está construida desde la vergüenza aplastante. Está construida desde el asombro. Me vio entera. Y, aún así, aquí estoy yendo hacia la vida, no huyendo de ella. A veces pensamos que para hablar de Cristo, primero hay que saber muchísimo. Y claro que crecer en verdad importa. Pero hay testimonios que nacen de algo más básico y más ardiente. Haber sido encontrado. Haber sido visto. Haber sido tocado en la herida sin ser destruido. Eso llevaba a aquella mujer entre las manos, aún sin entenderlo todo todavía. No volvió al pueblo diciendo, ya resolví cada debate religioso. Volvió diciendo, en esencia, he encontrado a alguien que conoce mi vida y no se apartó. Mientras tanto, los discípulos le insistían a Jesús que comiera. La escena tiene algo casi doméstico. Ellos ven a un maestro cansado, ven el trayecto, ven el hambre normal de una jornada dura. Pero Jesús les responde desde otra profundidad. Yo tengo una comida que vosotros no sabéis. Ellos piensan en pan traído por alguien. Él está hablando de otra satisfacción, la de cumplir la voluntad del Padre y acabar su obra. Eso no significa que Jesús despreciara el alimento del cuerpo. Él mismo había sentido sed, cansancio y hambre. Significa que había algo que lo sostenía todavía más. La obra del Padre avanzando, una persona siendo alcanzada, una ciudad empezando a despertarse. Donde otros veían un descanso interrumpido, Cristo veía una cosecha que ya empezaba a moverse, porque el cielo no mide las escenas como nosotros. Nosotros solemos ver solo el cansancio del camino.
Dios ya está viendo el fruto que viene detrás. Entonces Jesús les habló de los campos blancos para la siega, como quien dice: dejad de pensar que todavía falta mucho. Mirad bien, ya está pasando. Qué distinta es la mirada del Señor. Una mujer llega sola, herida y desconfiada, y Él no la reduce a su pasado. Ve una cosecha potencial. Ve un pueblo que puede abrirse. Ve fruto allí donde otros quizás solo habrían visto mezcla, enemistad y desorden. Cristo sabe reconocer la obra del Padre en su primer temblor. Y los samaritanos comenzaron a salir de la ciudad hacia Él. Es una imagen preciosa. La palabra de una mujer que antes parecía vivir desplazada se convirtió en llamado para otros. No porque ella se hubiera vuelto importante por sí misma, sino porque la verdad vivida tiene peso. Cuando una persona ha sido tocada realmente por Cristo, sus palabras no son solo sonido. Llevan detrás una realidad. Algo se nota, no perfección, realidad. Y eso puede abrir camino a muchos más. El texto dice que muchos samaritanos creyeron en Él por la palabra de la mujer que daba testimonio. Eso ya sería hermoso. Pero el relato siguió creciendo, porque ellos mismos fueron. Le pidieron a Jesús que se quedara, y Él se quedó allí 2 días, 2 días en Samaria, 2 días en tierra que otros evitaban, 2 días confirmando que la gracia de Dios no se mueve con la estrechez de los prejuicios humanos. Imagínate esos 2 días, rostros acercándose, preguntas, escucha, gente oyendo por sí misma al que primero conocieron por el testimonio de otro. Y eso también enseña algo importante. El testimonio abre la puerta, pero Cristo mismo es quien convence el corazón. La mujer pudo decir: venid y ved. Pero después fueron ellos quienes oyeron, quienes reconocieron, quienes creyeron. La fe viva no termina en la experiencia ajena, llega al encuentro propio con el Señor. Por eso al final dijeron a la mujer: ya no creemos solamente por tu dicho, porque nosotros mismos hemos oído y sabemos que verdaderamente este es el Salvador del mundo. Esa frase es enorme, no solo porque afirma la fe, también porque ensancha el horizonte. No dijeron solo Salvador de Israel, dijeron Salvador del mundo. Y en labios samaritanos eso suena aún más fuerte. Estaban reconociendo que aquel judío cansado junto al pozo venía para mucho más que su propio círculo. El relato había empezado con una mujer y un cántaro. Había seguido con una conversación incómoda. Había entrado en la herida. Había pasado por el lugar de la verdad, el lugar de la adoración y la revelación del Mesías. Y terminaba con muchos creyendo. Así obra Dios muchas veces. Empieza en lo secreto de una persona, en un punto de dolor muy concreto, y desde ahí ensancha su alcance hasta tocar a otros. La gracia no se queda quieta, y ahora conviene quedarse con lo central para no desparramar el relato en demasiadas conclusiones. La escena del pozo no está aquí solo para enseñarnos que Jesús conocía secretos, ni solo para mostrarnos que habló con una samaritana, ni solo para ofrecernos una bella metáfora del agua. Está aquí para mostrar que Cristo entra en el lugar exacto donde tu sed se ha vuelto historia, y no entra para avergonzarte sin salida. Entra para darte vida, porque muchos temen la mirada de Dios por una razón comprensible. Creen que si Él les muestra toda la verdad, solo quedará condena. Creen que ser conocidos a fondo significa ser rechazados a fondo. Y el relato del pozo desarma ese miedo. Jesús sí dijo la verdad completa. No maquilló nada. No llamó bien a lo que estaba roto. Pero precisamente esa verdad
Fue el comienzo de la restauración. La luz de Cristo no es una crueldad, es el inicio de la sanidad. La mujer samaritana llevaba tiempo yendo al pozo con su cántaro, pero la sed más seria no estaba en sus labios, estaba más adentro. Y quizá ahí es donde este relato alcanza a cualquiera que lo escucha hoy. Tal vez no has repetido su misma historia, pero sí has probado aguas que prometían demasiado y daban poco. Tal vez has intentado sostener el alma con afectos, logros, rutinas o escapatorias, y sigues cansado. Cristo no desprecia esa sed, la nombra para curarla. Así que, si quieres llevarte una sola verdad de Sicar, llévate esta. Jesús no expone tu vacío para dejarte peor, lo expone para convertirse Él mismo en la fuente que te falta. Y cuando Cristo te da agua viva, ya no necesitas seguir fingiendo que el próximo pozo sí te salvará. Porque lo que el mundo apenas alivia por unas horas, Él lo empieza a transformar desde dentro. Si quieres más relatos así, sigue en la playlist del canal. Aquí contamos una historia y nos quedamos con una verdad que pueda acompañarte cuando vuelva la sed.